Bueno, como les mencionaba, el día de hoy vamos a trabajar una herramienta que se llama... Solo un momento. Me confirmo una última vez antes que se escucha para saber si todo va bien. Perfecto. Vale, como les comentaba, hoy vamos a trabajar dos herramientas que son complementarias. Vamos a trabajar Scan Code Toolkit y vamos a trabajar Workbench, que son del mismo repositorio básicamente. Y lo que nos ayudan es a poder trabajar, bueno, encontrar licencias, encontrar eh, especificaciones de copyright, autores. Esta herramienta surge un poco acerca de, como les mencionaba, quizás Metsi en alguna de las clases, que muchas veces nosotros tendemos a reutilizar código, ¿no? Siempre buscamos, por ejemplo, tenemos un problema, necesitamos alguna funcionalidad en específico, en vez de hacerla nosotros desde cero, buscamos, por ejemplo, una librería, quizás encontremos un pedazo de código en, yo qué sé, Stack Overflow, quizás, no sé. De alguna manera siempre terminamos integrando código de otras personas que no tenemos ni idea, la verdad. Por ejemplo, hay veces que integramos una librería que tiene dependencias así súper oscuras. Y termina siendo bien interesante, ¿no? Que todo este ecosistema está basado en eso, en ir pasándose código entre cada una de las personas. Entonces, esta herramienta está orientada a esto, ¿no? A encontrar cuáles son todas estas licencias que están aplicando en tu repositorio y qué son todas estas cosas que podemos ir encontrando. Ok, para el taller de hoy vamos a utilizar esta herramienta que tiene como prerequisitos eh, básicamente que tengas Python 3.6 para arriba. Específicamente yo les recomendaría que instalaran Python 3.6.8. Ahorita en la versión actual que estamos es Python 3.9.4, si no me equivoco. Pero a mí, bueno, yo tenía instalado Python 3.9.4 y no me funcionaba específicamente con la versión de Windows. Vamos a ver que hay cuatro maneras de instalarlo, pero de nuevo, dependiendo de su plataforma, quizás hay alguna forma de instalarlo que sea más adecuada. No sé si todos aquí utilizan Windows o Linux. Eh, y bueno, quizás ya sabrán que cuando han utilizado, por ejemplo, Python es realmente un lío, ¿no? Manejar las versiones. Eh, bueno, si quieren pasamos entonces a la instalación. Hay cuatro maneras de instalarlo. Básicamente lo instalamos como una aplicación o podemos instalarlo vía Docker o podemos compilarlo desde el código fuente o por último podemos instalarlo como una librería de pip. Vaya, básicamente para la primera forma de instalarlo es súper sencilla. Solamente descargamos el release y utilizamos el ejecutable que viene en la carpeta que se nos provee. Sí, esto va a ser diferente dependiendo de su sistema operativo. Por ejemplo, si es Windows, literal, vamos a venir y vamos a descargar el release específico que se llama Windows. Un momento, ahorita les muestro mi pantalla para que lo podamos ver. Vamos a ver. Ok, por ejemplo, ahorita estamos en la versión de ScanCode Toolkit de la versión 21.3.31. Es una mayor version, la última que sacaron hace 11 días, así que se dan cuenta que la verdad es que el repositorio es súper activo. Y tenemos para los sistemas operativos que les mencionaba, tenemos para Linux, tenemos para macOS y tenemos para Windows. Si descargamos la versión de Windows, solamente lo descomprimimos y adentro está el ejecutable que necesitamos. Si utilizamos cualquiera de estos dos sistemas operativos, que sería Linux y macOS, tenemos que utilizar tar para descomprimir el archive que nos proporcionan. Y de igual manera, solamente ingresamos al directorio de la consola y ejecutamos el ejecutable. Sí, ya lo vamos a ir viendo. Ok, esa sería como digamos la primera manera de instalar ScanCode Toolkit. Aquí varias recomendaciones. Primero, revisen si están utilizando Linux, por ejemplo, revisen que
revisen que su variable Python apunte a su Python 3.6 hacia arriba. ¿A qué me refiero con esto? Escriban literalmente Python-version en la consola, por si no se habían dado cuenta, ¿verdad? Vamos a escribir Python-version y nos dice qué versión de Python es. El problema es que normalmente en algunas distribuciones viene instalado Python 2.7, si no me equivoco. Entonces cuando hacemos Python version nos apunta a esa versión de Python. Y si hacemos ya Python 3 version, nos apunta a la versión de Python 3.6 para arriba, ¿verdad? Esto lo podemos solucionar con un programa que se llama PyEnv, que básicamente lo que hace es permitirnos que todas nuestras variables globales de Python apunten hacia Python, hacia la versión que le especifiquemos, ¿verdad? En este caso, cualquier versión de Python 3.6.8 para arriba. Igual, si están trabajando en Windows, procuren que su variable de entorno de Python esté seteada. No sé si alguien no está familiarizado con las variables de entorno en Windows y quisiera que lo mostrara en pantalla cómo se hace esto. Creo que todos ya hemos trabajado con este tipo de variables. Siempre que instalamos, por ejemplo, algún programa, por ejemplo, digamos, yo qué sé, digamos que ustedes lo tenían instalado Python y lo instalan ahorita. Entonces, cuando están instalándolo, les pregunta si quieren agregar a su path la variable de entorno de Python, que le indica, digamos, a la consola dónde ir a buscarlo cuando ustedes escriben Python. Ok, perfecto. Vamos a seguir entonces. Igual, si tienen alguna duda de todo esto, me pueden escribir, porque no mencionaba Metsi que vamos a quizás utilizar esto en el siguiente corto, ¿no? En el examen. Perfecto, quizás la manera más sencilla de utilizarlo, creo que es utilizarlo vía Docker. ¿Por qué es la más sencilla? Porque no tienen que instalar nada, solamente tienen que buildear el contenedor y ya. Básicamente es lo mismo, descargan de releases de GitHub el release que sea correspondiente a su sistema operativo, entran a ese folder y lo que tienen que hacer es hacer un docker build-t scancode toolkit. Este es el nombre de ¿cómo se llama? Del contenedor que van a generar, y le dicen dónde está el recipe y chivo, se los crea y nada más para correrlo tienen que utilizar docker run, el nombre que le pusieron aquí arriba, el tag, y por ejemplo podemos correr --help para inicializarlo y para probar si ha funcionado. Un ejemplo de cómo se utilizaría sería montando volúmenes. Si han trabajado con Docker, les será súper familiar. Básicamente los contenedores de Docker no tienen acceso a su sistema de archivos de su computadora. O sea, si yo creo un contenedor de Docker, mi contenedor de Docker no puede ver más allá de lo que yo le indique, ¿sí? No puede ver, por ejemplo, mi archivo de documentos, mi folder de documentos. Entonces lo que tenemos que hacer es montarle un volumen con el proyecto en específico que nosotros queremos evaluar. Entonces lo que estamos haciendo es proveyéndole ese código fuente del proyecto a el contenedor que va a tener esta herramienta. Y si se darán cuenta, bueno, les voy a explicar después qué es este CLP-EI-UI y estas demás banderas, pero básicamente de aquí hasta el final son parte de lo que corre Scancode Toolkit, ¿sí? Lo último es que estamos diciendo que vamos a generar un result.json en ese proyecto que montamos, ¿sí? Bueno, quizás es un poco complicado verlo así como en la presentación, igual ya lo vamos a ir viendo en ejemplos. La siguiente instalación, que ya serán la mayoría familiares, es básicamente bajar el código fuente y buildearlo vos. Entonces, para esto solamente clonamos el repositorio que les mandé de Scancode Toolkit. Nos metemos al repositorio, obviamente, hacemos git checkout main, porque si no recuerdo mal, cuando lo clonamos, nos ponen develop siempre.
ejecutamos el script de configure. Cuando me refiero a que lo ejecutamos es que dependiendo de qué sistema operativo estés, esta acción es diferente. Si estás en Windows, por ejemplo, solamente le das doble clic al archivo de configure. Si estás en Linux o en Mac, eh, desde la consola vas a ejecutar el archivo de diferente manera, ¿no? Y lo último, ejecutamos el script de activate. Si estás en Linux o en Mac, tenés que hacer source bin pleca activate. Y si estás en Windows, tenés que irte a la carpeta de scripts y hay un .bat que es activate. ¿Sí? Y quizás la última manera de instalarlo es vía pip. Aquí se me olvidó cambiarlo arriba, perdón. Pero utilizamos cualquiera de todas las maneras que podemos hacer un ambiente de desarrollo de Python. Yo les recomendaría que utilizaran Vemv. Si ya lo han utilizado, es súper bueno. Básicamente lo que haces es configurar una carpeta donde vas a instalar, digamos, todas las librerías y cosas que necesitas para este proyecto y activamos esa carpeta. Si quieren ya lo vamos a ver hecho, digamos. Y solamente hacemos pip install y el scan code toolkit y él nos va a dar todas las librerías necesarias para utilizarlo. ¿Sí? Pero entonces, como les decía, vamos a pasar a una demostración. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí de todo lo que he mencionado, de las 4 maneras que estamos hablando y todo lo demás, ¿no? Y vamos a dar un segundito para ver si hay alguna duda. Todo claro, nos menciona Carlos, perfecto. Vaya, vamos a ver. Vamos a mostrar toda la pantalla. Ok, entonces acá, como verán ya en mi pantalla, tengo descargado todo lo que vamos a utilizar. Como les mencioné, tenemos, por ejemplo, tenemos descargado ya, digamos, de los releases, tenemos descargado el Workbench. Específicamente yo lo descargué para Windows porque lo voy a estar utilizando en Windows y tengo descargado el release de Scan Code Toolkit de Windows. ¿Sí? Yo lo voy a hacer vía aplicación. Esto es lo que descargamos en ambos casos, ¿verdad? Solamente lo descomprimimos y aquí lo tenemos, por ejemplo, en la carpeta de Workbench. Entonces lo que hice fue que la aplicación le hice un shortcut y lo puse aquí en el escritorio. Igual tenemos aquí la carpeta que nos proporciona el repositorio Scan Toolkit. A la derecha de esto tengo 4 repositorios base. Tenemos el que les enseñé la vez pasada de Tremor, para que vean que pues, puedo utilizar literalmente con con cualquier repositorio. Tenemos un libro que está escrito en GitHub, bueno, en Markdown, que está subido en GitHub, que se llama You Don't Know JavaScript. Tenemos bueno, el repositorio con más estrellas de GitHub, que es los cursos gratis de Free Code Camp. Tenemos el repositorio de OpenSSL. Y por último tenemos unos cuantos ejemplos que le vamos a estar enseñando ahorita. Entonces, como les mencionaba, lo primero que vamos a hacer es, después de haber descargado, vamos a abrir la consola. Eh, lo pueden hacer, como les digo, desde Windows, o lo pueden hacer si tienen alguna versión de un WSL, también lo pueden hacer por ahí. Yo lo voy a hacer con Windows para que lo simplifiquemos, porque no sé si todos conocen WSL ahorita, entonces sería como un poco más complicado explicarlo de un solo, ¿verdad? Creo que eso es otro de los talleres que tenemos planeados con Meti. Que pudieran ver este entorno de Ubuntu integrado en Windows, ¿no? Pero bueno, no es el caso ahorita. Entonces lo que vamos a hacer es irnos al directorio que contiene lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces estoy en mi escritorio principal y lo que voy a hacer es entrar a la carpeta de Scan Code Toolkit. Entonces ahora lo que yo tengo aquí disponible es que puedo ejecutar el binario de Scan Code y puedo poner, por ejemplo, ponerle --help. Y la primera vez que lo corran les va a decir
ejecutando por primera vez Scan Code Toolkit, configurando, y se va a quedar ahí quizás un minuto o 2 minutos, donde va a estar trabajando diferentes cosas, ¿no? Ok, entonces, incluso ustedes podrían venir y agregar esta variable a su path, literalmente. O sea, agregar esta carpeta que tenemos aquí a su path para que puedan ejecutar scan code en cualquier lugar de su máquina, ¿verdad? Pero yo lo veo bastante innecesario, porque si ya estamos en la carpeta, podemos solamente ejecutarlo y buscar el proyecto que necesitamos evaluar. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta aquí en el helper, nos muestra las banderas que podemos irle poniendo, ¿no? Entonces, si se recuerdan lo que vimos en la presentación, esta bandera que yo les dije que la íbamos a ver después, si se dan cuenta es CLPEUI, y cuando lo vemos, significa que estamos buscando el copyright, estamos buscando los packages, estamos buscando las licencias, estamos buscando información acerca de cada archivo, estamos buscando los emails que puedan estar incrustados en nuestro código y estamos buscando las URLs, ¿sí? O sea que estamos buscando absolutamente todo lo que puede buscar la herramienta. Entonces, yo ya preparé varios ejemplos aquí de todo esto, pero vamos a hacer uno para que lo puedan ver en acción, ¿verdad? Entonces, estamos en esta carpeta y vamos a buscar esta carpeta de Tremor, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es volver a escribir scan code. Vamos a indicarle que queremos que busque el copyright, busque licencias, busque paquetes, busque emails, información y usuarios. Y vamos a buscar en un directorio atrás, vamos a buscar en Tremor, ya me lo marca como la autocomplete, con el completion de la terminal, así que sí está ahí. Y le vamos a indicar el formato de salida. Le voy a dar HTML y voy a escribir Tremor, demo.html, el nombre que quiero del archivo. Sí. Perdón. Una cosa importante, si se dan cuenta, este flag de aquí se puede escribir en cualquier orden, o sea, pueden escribirlo como quieran, no necesariamente tiene que decir CLPEUI, sino que lo pueden escribir como quieran, pero la segunda flag, que ya es un nombre, digamos, específico, que es el formato en el que queremos hacerle output, sí tenemos que escribirlo con guión, ¿sí? Entonces nos dice aquí, por ejemplo, los formatos de output. Nos dice que podemos hacer un JSON PP, un JSON Lines, un CSV, un JSON, perdón, un HTML, o podemos hacer un HTML.app. Yo específicamente voy a hacer un HTML. Vamos a volver a darle. Y ahora sí, lo está buscando y está haciendo todo el proceso para escanear bueno, este, este repositorio en específico. Sí. Eh, Mientras tanto, no sé si tienen alguna duda con todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Cómo lo ven? ¿Está súper sencillo? ¿Lo ven complicado? Eh, Aprovecho para mostrar lo que les decía. Si se dan cuenta, es lo que les menciono, cuando escriban Python-version, lo más importante es que les salga una versión de Python 3.6 hacia arriba. Si no, no le va a correr. Si lo corren como una aplicación o lo corren con pip o lo que sea, no le va a correr. ¿Sí? Y ahorita se está escaneando el punto SAP que tenemos, que básicamente es el modelo de Machine Learning, por eso que se tarda un poquito más. Bueno, mientras tanto quizás vemos qué es Workbench. Como les dije, solamente baja el release y, por ejemplo, ya puedo abrir la aplicación. Es una aplicación basada en Electron que básicamente nos permite importar un archivo JSON de scan code y revisar toda la información que tenga ese archivo JSON en una interfaz gráfica, ¿sí? Ahorita ya terminó
nuestro HTML, así que vamos a volver a dejarlo corriendo, pero lo vamos a dejar corriendo que me descargue un JSON-pp y le vamos a poner JSON y lo vamos a volver a dejar correr. Entonces, si se dan cuenta por cómo escribí el archivo, nos lo tuvo que haber dejado adentro de la carpeta de Scan Code Toolkit, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si yo entro a la carpeta del directorio, aquí me sale Tremor-demo. Cabal. Pregunta a Carlos que dónde lo guardó. Lo guardó aquí adentro de la carpeta porque no le pusimos otra dirección. Si le hubiéramos puesto dos puntos, pleca, tremor-demo.html, nos lo hubiera bajado atrás, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, ahorita lo abro, nos damos cuenta que lo voy a poner aquí a la par si quieren. Un momento. Básicamente me va a mostrar diferentes cosas de cada uno de los... Diferentes cosas de lo que yo le solicité. Por ejemplo, ¿se recuerdan? Le pasé la flag C y la flag L, entonces me dice la información de copyright y la información de licencias específicas. Me dice que, por ejemplo, nuestro archivo de sismos, El Salvador, tiene copyright de Villanueva La y Villanueva Yun. Tenemos copyright en archivos de nuestro CSS, en un archivo de JavaScript también. Bueno, en la cuestión del leaflet, obviamente también. Y también tenemos copyright porque estamos utilizando la librería de Mapbox. Igual, también detectó nuestra licencia que hemos puesto nosotros, que era la Apache 2. Y en nuestro README que habíamos mencionado la Apache 2. Y habíamos mencionado otras licencias de las cosas que utilizamos. De ahí nos describe la información de cada archivo. Esta información es súper extensa. Nos dice qué tipo de archivo es, cuál es el nombre, cuál es la extensión, cuándo fue creado, el tamaño, nos indica el SHA-1 y el MD5, nos indica el file count, el main type, nos devuelve qué tipo de lenguaje de programación es, si aplica, nos dice si es binario, nos dice si es texto, bla, 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 todo lo demás, ¿no? Entonces, esto analiza cada uno de los archivos de todo el repositorio y, por ejemplo, lo último que tenemos es que nos da la información de los paquetes, que si recuerdan se lo pedimos con la flag P. Específicamente aquí me dice que tenemos solamente uno que es nuestro requirements.txt, que es lo que utiliza Python para definir los requerimientos, ¿verdad? O sea, aquí están todas nuestras librerías que utilizamos para correrlo. Y lo último nos dice las licencias que tenemos. Nos explica cuáles son las 3 licencias que detectó. Fue Apache 2, BSD-Clause y MIT License, ¿sí? ¿Dudas con esto que he hecho hasta ahorita? No sé si alguien se perdió de dónde sacamos todo esto que está enseñando. Sí. Ya debería haber terminado con el JSON. En efecto, ya terminó. Igual nos da un tiempo específico de cuánto se tardó. Entonces lo vamos a bajar y vamos a cerrar estos 2 ejemplos. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Entonces, si se dan cuenta, ahora abajo del HTML que tenemos un archivo JSON. Entonces, lo que vamos a hacer es, en nuestro Workbench, vamos a importar este archivo en específico, este JSON, y le vamos a indicar dónde queremos guardar el archivo SQLite que va a generar el programa, ¿sí? Igual yo lo voy a guardar en el mismo lugar. Lo que hace es mostrarnos exactamente toda la información. Bueno, voy a volver a ponerlo para que lo veamos. Nos muestra exactamente toda esta información, pero de una manera visual, y podemos, digamos, si es un archivo muy grande, podemos aplicar filtros a toda esta información que nos va mostrando. Porque si se dan cuenta, son todos estos archivos que tengo aquí atrás, son los mismos que me va mostrando aquí. Igual nos muestra dashboards de, por ejemplo, qué lenguajes de programación estaban en el repositorio. Nos muestra qué tipos de archivos estaban en el repositorio, qué copyrights holders tenemos
en el repositorio, nos muestra las licencias y qué tanto abarcan de los archivos en el repositorio, nos muestra los paquetes que encontró y diferentes cosas. Por ejemplo, si les pasa esto, pueden hacerlo así y les va mostrando así. Y vaya, como les digo, es una interfaz gráfica, es como más bonito verlo, pero realmente yo pienso que la herramienta brilla solamente siendo desde consola, ¿no? No sé si tienen dudas hasta ahorita de lo que he mostrado. Si no, pasamos a los demás ejemplos que les tengo listos. Porque digamos que nuestro repositorio de Tremor es súper chiquito. Ya si lo comparamos con otros repositorios, por ejemplo, ese repositorio que tengo acá de Free Code Camp tiene 6.990 y algo archivos. Entonces, por ejemplo, para procesar este se tardó 20 minutos el programa. Vamos a ver entonces qué fue específicamente lo que mostró. Si se dan cuenta, es súper grande el HTML. Lo vamos a dejar cargando. Si se dan cuenta, la barra de la derecha es súper pequeña. Vamos a dejarlo cargando un momento. Para mientras les puedo mostrar este de You Don't Know JS. Bueno, este en específico es un repositorio que es un libro. Literalmente es un libro como estos que nos enseñan diferentes cosas interesantes acerca de JavaScript, ¿sí? Entonces es un libro que se está haciendo por medio de Markdown y es gratis en GitHub. Entonces vamos a ver el análisis de este repositorio en específico. Nos dice que hay una licencia, bueno, dos licencias y un copyright específico para Kyle Simpson, que es el autor del libro. Y si vamos viendo, digamos, bueno, vamos a saltar lo del file information porque si se dan cuenta, la mayoría de cosas solamente son texto HTML, o sea, Markdown o nada, porque son diferentes assets, ¿verdad?, del libro. Y solamente tenemos una licencia que es la que declara en, en la license aquí, ¿sí? Creative Commons, la versión 4, y eso es lo que vemos aquí. Cosa súper sencilla, digámoslo así. No sé si me han entendido hasta ahorita todo lo que estamos viendo. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta acerca de esto que estamos tratando? Igual, tenemos, por ejemplo, la versión JSON de esto, digamos que sería esta que puse aquí. Y nos muestra exactamente lo mismo que les mostré en la otra. Nos muestra, por ejemplo... Dios mío. Esa es otra cosa que noté de esta aplicación de Electron en específico, que si queremos cambiar, por ejemplo, de archivo JSON con el que estamos trabajando, tenemos necesariamente que cerrar y volver a abrir la aplicación, porque si no nos deja el caché de la otra aplicación. Por ejemplo, si nos damos cuenta en el dashboard de los lenguajes de programación, no hay ningún lenguaje de programación detectado, pero porque todo es Markdown o archivos de texto plano. Aquí nos muestra, ¿verdad?, que hay imágenes más que todo, HTML, SVGs y así. Y lo más que todo es texto plano. Sí, y el copyright holder solamente es Kyle Simpson. Ok, vamos a ver quizás el archivo más grande que les traigo, que es este de Free Code Camp. Espero que ya haya terminado de cargar. Sí, ya terminó de cargar. Vaya, son un montón de archivos y si se dan cuenta todos tienen copyright y licencia, porque como son cursos gratis, digamos, les voy a mostrar el repositorio, es este en específico, y es una base de datos de todas las certificaciones que tienen. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que son 10 certificaciones las que tiene este repositorio. Entonces,
todos los package log de ese repositorio en específico tienen una licencia de tal cosa, ¿no? Vamos a irnos a lo más importante, que quizás es lo último, que nos dice cuáles son las licencias de todo el que encontró en todo el repositorio. Encontró Apache 2, encontró BSD New, encontró BSD Simplified, CCA by SA. Nos dice quién es el owner de esta licencia, ¿verdad? Encontró MIT, ISC o FL. Y pues eso básicamente. No sé si tiene alguna duda con todo esto. De nuevo, no solamente son los archivos de arriba los que revisa, sino literalmente son cada uno de los archivos de cada carpeta. Busca en cada archivo cuáles son las licencias o copyright holders que puede encontrar. Porque muchas veces cuando copian, por ejemplo, un código, en ese código va incrustado, digamos, un Javadocs o algún comentario, ¿no? Que indica quién es el creador de todo eso. Entonces todo esto nos lo muestra aquí. ¿Dudas, preguntas de todo esto que hemos visto hasta ahorita? Está súper sencillo, ¿verdad? O sea, cómo lo corremos, cómo podemos ir viendo todas estas cosas, ¿no? Creo que la manera más sencilla de hacerlo literal es imprimir este HTML. La verdad está bastante bien formateado. Y si se dan cuenta nos muestra todito lo que tenemos. Aquí, esto que estamos viendo aquí son los packages. Como son un montón. Quiero ver si encuentro dónde comienza esto. Ajá. Aquí terminan los archivos, aquí comienzan los package information. Obviamente todos son npm porque son packagelog.json. Ya. No sé qué tal lo ven, qué tal ven la herramienta. Siente que está complicado. Dudas, preguntas. Soy todo oídos. También pueden abrir su micrófono, ¿verdad? Y preguntar algo. Nos pregunta Fernando que, ¿puedes decirme de nuevo el comando para instalar scancode dentro de la carpeta que hiciste scancode en el CMD, ¿verdad? Sí, correcto. Por ejemplo, en este terminal tengo abierto Windows PowerShell y básicamente para instalarlo, como yo lo hice, como si fuera como les mencioné, hay 4 maneras de instalarlo. Yo lo hice por medio de la primera, que básicamente es descargar el release de GitHub y utilizar el ejecutable que te trae. Descargué este release que ves aquí, que literalmente es un zip, lo descomprimí y solo entré a esta carpeta con el PowerShell. Y cuando estuve adentro, la primera vez que lo corrí esto, literalmente busqué scan code, editar, y me decía que ya estaba el binario, ¿verdad? Scan code, lo que hice nada más es darle --help. Y eso va a inicializar la herramienta y te va a mostrar este helper que ves aquí, este manual. Pero como te digo, la primera vez se tarda quizás unos de 2 a 5 minutos, dependiendo de su computadora, en cargar, en preparar todo, digamos. Eso es toda la instalación. Y en el caso de Workbench, literal, solo bajan el release y ejecutan el binario de la carpeta y ya, el binario en la aplicación. No sé si eso deja clara tu duda, Fernando. Dice, y si lo hubieras hecho cuando hago el punto scan code me da error. ¿Qué error te da? Porque puede ser lo que te menciono, que por ejemplo, tenés que, ya te contesto, Carlos, dame un segundito, que tenés que asegurarte que cuando le des Python version, te dé, uy, perdón, va. Esto ejemplifica perfectamente el problema que les puede dar. Vaya, a la izquierda tengo dos terminales de PowerShell. Si se dan cuenta, si ahorita en PowerShell hago Python-version, me dice que mi, Python en específico es 3.6.8.
Y cuando yo lo hago en WSL, de nuevo voy a volver a hacer nuevo fetch para que lo vean. Aquí estoy en Ubuntu. Si yo hago Python version, me dice que es la 2.7.17. Si tenés ese problema de que te da esto en específico, no te va a correr cuando querrás abrir el ejecutable, porque necesita Python 3.6.8 hacia arriba. Nos pregunta Carlos, ¿y si lo hubieras hecho con WSL, habría un mayor cambio con los pasos que hiciste desde esa terminal? No, en lo más mínimo. Literal, lo único que hubiéramos tenido que hacer, de hecho, aquí tengo, creo, sí, aquí lo tengo. Vaya, solamente tienes que descargar el tar de los releases siempre y tienes que copiarlo a tu... bueno, quiero ver, vamos a hacer una carpeta. Mercadir. Vaya, vamos a hacer... vamos a entrar a la carpeta y vamos a copiar desde users. Vamos a copiar el tar. Quiero ver, y en bajo PY. En Linux. Vamos a copiar aquí. Y lo que estoy haciendo ahorita, literal, para los que no saben qué es WSL, estoy copiando desde donde tengo montado mi disco C, este archivo que tengo en el escritorio. Este archivo literal lo estoy copiando a esta carpeta de WSL. Si ahorita lo corro, está aquí. Entonces lo que tendrías que hacer solamente sería acertar-xvf, si no me equivoco. Y el scan code. Y debería descomprimirte todo y dejarte utilizarlo. No sé si este es el error que te está dando, Fernando. De nuevo, como estoy en WSL, si yo ahorita hago version, me va a decir que es 2.7. Entonces, si yo ahorita vengo y entro a la carpeta de Scan Code Toolkit y quiero, por ejemplo, yo quiero venir, por ejemplo, ahorita y ejecutarlo. Repito, estoy dentro del Linux, estoy dentro de Ubuntu. Si yo ahorita lo ejecuto, no debería de funcionarme, porque tengo el problema que les digo que si yo escribo Python version, es 2.7 a la que está apuntando. Entonces, cuando venga y trate de hacer la configuración por primera vez, me va a dar error. Debería. Puede que funcione. Funcionó. Qué cosa, ¿no? Pero específicamente a mí en Mac me dijo, cuando hice esto por primera vez, me dijo que no encontraba varias dependencias y lo que me di cuenta es eso, que mi Python estaba apuntando a la 2.7 en vez de a la 3.6. Pero en este caso funcionó solo porque Linux es excelente y mágico y perfecto. Vaya, entonces con este ya podemos nosotros venir y, por ejemplo, LA. Y, por ejemplo, revisar, digamos, vamos a revisar este wiki example que tengo aquí. Voy entonces a correrlo, scan code. Voy a buscar dos carpetas atrás, esta que dice wiki example, wiki.js example, y le voy a dar las flags que quiero. Solamente le vamos a dar CPL para que sea rápido. Le vamos a dar HTML y le vamos a dar wiki.js.html. Esta la virgen, siempre se me olvida que son dos. Vaya, no sé si eso resolvió tu duda, Fernando. Si por eso es que te está dando error, no sé cómo lo estás instalando. Y pero entonces este archivo que nos dio hoy, por ejemplo, solamente me muestra estas dos cosas, porque solo eso tiene. No tiene ningún archivo de paquetes, ninguna licencia. Solo leyó literalmente lo que estaba en el directorio. Sí.
Así sería como lo instalarías, Carlos, en WSL. Me dice, lo estoy haciendo como ejecutable de Windows, instalé Python. Lo acabas de instalar Python y te reconoce el Python conversión. Qué raro. Eh, ¿Lo estás corriendo en CMD o lo estás corriendo en PowerShell? En ambas, y nada. Mm, 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 mm. Pero no, bueno, aquí lo estábamos corriendo en Ubuntu, pero lo vamos a seguir corriendo en Windows. A mí me daba error también, bajé y ahora y al volver a dar me funcionó. Dice Mario que tenía la versión 3.60 de Python y que le daba error, pero bajó la versión 3.9.4 y le volvió a dar y le funcionó. Miren, la verdad es que por lo menos a mí, digamos como que en Windows y en Linux no me dio ningún problema correrlo, pero por ejemplo en macOS me dio 70 problemas para correrlo, porque así de divertido es macOS, ¿no? Entonces, veamos, o sea, a Fernando no le corre, dice que tiene las dos versiones de Python y no le corre con ninguna de las dos, y a Mario le corrió con la 3.9.4 y a mí no me corrió con la 3.9.4, sino que solo tuve que hacerle downgrade. Pues si puede correr Python-version, debería de tener la variable de entorno seteada, diría yo, ¿verdad? Pero no sé, que nos confirme Fernando si actualizó el pad. Si actualizaste el pad y lo acabas de instalar, Fernando, deberías de reiniciar. No necesitas reiniciar literal, solamente tenés que darle en sign out y, y puedes volver a iniciar sesión y ya te actualiza la variable de pad. Pero, ajá. Bueno, pero si quieres nos quedamos viéndolo. No sé si tiene alguna otra duda de todo esto que he mencionado ahorita. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien está fallando? No sé. Pregunta Mario. Mira, y para escanear algo entonces tenemos que descargar el código fuente o se puede, digamos, poner el link de GitHub y que lo haga así. No, tenés que descargarlo. El problema es que como básicamente lo hace archivo por archivo, entonces literal busca los archivos en el file system de tu sistema operativo. Entonces no puedes darle solamente el link, sino que sí o sí tenés que descargar el repositorio. Eso es lo complicado, digamos. Ok, no sé si hay alguna otra duda. Quiero ver. Y también pueden probar instalándolo con pip, que sea una manera más, ¿cómo decirlo? Limpia de hacer las cosas. Igual, otra de las maneras que yo recomendaría es utilizando el código fuente.
súper sencillo, solo tienen que ejecutar los dos scripts en específico para su sistema operativo. Si lo estás haciendo, por ejemplo, en Windows, solo literalmente le das doble clic a los dos archivos y ya. Pero eso. Si quieren voy a parar la grabación y terminamos de ver algunas dudas.